Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Agradezco el comentario que hace Fausto Bello Uribe sobre el comentario que nosotros hacíamos en el momento anterior. Juan Francisco de la Rosa, siempre puntilloso, ahí está comentando y dice, la cantidad de veces que se llega a ser presidente, Alfonso, no da méritos. Si fuera así, más famoso de República Dominicana, Gran Balaguer o Trujillo, que duró más de 30 años gobernando. Talilí, ahí llega el filósofo Ponserrate, siempre con unos cortesanos que vienen a saludarlo y a traerle café. Hoy viene vestido de negro, que está de luto por la muerte de Paloma Rodríguez. De Rosina Rodríguez Paloma. La gran Paloma. Qué pena. Saludo a ese hermano que está por ahí custodiando a Ponserrate. También veo ahí a la maestra Paula Xiomara Méndez. A la distancia la veo de negro, quizás es de color vino, pero no sé. Saludos. Sí, color vino. Es color vino. Buenos días. Color vino, hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, don Alfonso. Buenos días, maestro Aristóteles. Un placer conversar con ambos. La verdad que sí. Y muchísimas gracias a todas las personas que en el día de hoy nos dejan compartir con ustedes y entrar en sus hogares. Muchas gracias. Quiero compartir algún comentario. Lo hacía de manera muy general en el segmento anterior el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra, escritor, un hombre muy distinguido de la sociedad dominicana, ha estado hace mucho alertando sobre este tema de la violencia de la cultura que se ha ido entronizando en el país. Y por cualquier discusión en un parqueo, en el tránsito, si aquí un presidente llega a respetarse, daría la orden discreta a los agentes del tránsito a revisar todas las guaguas del transporte público y se van a encontrar que todas o todos los choferes de esas guaguas andan armados. Una buena parte con pistola. Y además de un bate y un Saiyajin. El Saiyajin es aquel machete que convierten en un puñal. Y a esa gente hay que desarmarla. Por eso es que son tan violentos en el tránsito. Porque ante cualquier discusión apelan a la pistola, al bate. Y el primero que se tira es el cobrador con un bate. El primero. Por ahí inician las cosas. Y vemos todo el tema de la violencia intrafamiliar. De ahí vienen también los feminicidios, los golpes permanentes de un hombre machista a la mujer, o una discusión en un parqueo por una cuestión trivial. Juan le ocupa el parqueo a Pedro y porque Juan le reclama con buenos modales, ya Pedro saca una pistola y le da un balazo, porque no se le puede decir nada. Y vemos violencia en instituciones académicas, no solo en las escuelas primarias o en un liceo, también en universidades. Andamos muy mal en este país. Adelante, maestro Ponserrate, maestra Paula Xiomara. Simplemente lo dejo provocado a los dos. Hay un mal de fondo, don Alfonso, en el comentario que usted alude, y es el mal de la pérdida de una palabra que se llama solidaridad y una segunda palabra que se llama empatía. En nuestro país hemos ido perdiendo paulatinamente esa solidaridad de la que éramos proverbial y de la que nos enorgullecíamos tanto a lo interno como a lo externo del país. Esa solidaridad se ha ido perdiendo. Recuerdo que en mis tiempos en Dajabón, esa solidaridad era tal que cualquier día tú te llenabas con las comidas que te pasaban los vecinos y no probabas la comida de tu casa, probando las comidas de los vecinos. Eso ya es una cosa como si fuese de la edad media,
porque no hace tanto tiempo y ya hemos perdido ese tipo de empatía. Ni siquiera para la Semana Santa nos pasamos los bol de habichuelas con dulce de una familia a otra. Ya eso no se ve. Ese tipo de solidaridad se ha perdido, y en la calle se ha perdido mucho más. En la calle andamos con el cuchillo al estilo Chanot, de esos muñequitos que Chanot andaba en el mar con su cuchillo pescando a puro pulmón y con su cuchillo en la boca para pescar los peces. Así andamos en las calles, y es una situación bastante difícil porque tenemos que afrontar la familia, tenemos que afrontar la educación, tenemos que afrontar los reflejos que nos dan los políticos que nos gobiernan, tenemos que ver cómo se ha perdido la empatía entre alumnos y maestros en las escuelas básicas, intermedias y en las propias universidades. Todas esas cosas que se han ido perdiendo nos están llevando, doctora Paula Xiomara Méndez, Alfonso Torres Ulloa y amigos de Voz para el Cambio, a la situación que estamos viviendo hoy. Adelante, doctora. Realmente, don Ponserrat, escuchándole, usted tiene mucha razón cuando menciona muchas de las raíces de todo este problema y este desastre y esta aparente involución que lleva a nuestra sociedad, en la cual es bastante triste observar que cada día nosotros tenemos, vamos. Y cuando digo Enrique Silian, nosotros teníamos por ejemplo, de que ir a los campos, de que todo el mundo en los campos compartía, de que la gente, y lo teníamos más como algo de campo. Realmente las personas de la ciudad, por ciudad muy citadinos, por ejemplo, el mismo Santo Domingo, las ciudades grandes, nunca tuvieron esa característica, pero sí, la gente siempre se ayudaba y había una solidaridad. Hay cosas como las que ocurrieron, por ejemplo, el otro día, de que una persona se da un disparo porque se hablaron mal en una fila de un restaurante aquí en Gascue. Eso era muy difícil de ver. Sin embargo, don Monserrate, nosotros tenemos como que también conversar sobre la necesidad de que los currículums educativos de las diferentes escuelas, de nuestra educación primaria, de nuestra educación básica, que como su nombre lo dice, es la base para nuestra sociedad, es la base para crear unos niños que vayan siendo más tolerantes, que se conviertan en unos adolescentes también con la capacidad de ser considerados y que luego sean jóvenes, que a las universidades también sigan encarnando esos mismos principios. En las universidades también pues hay varias asignaturas que pudieran llevar a ese tipo a enfatizar ese tipo también de valores y de actitudes que hagan que el individuo sea pues mucho más tolerante, que nuestra sociedad pueda ir cambiando. Sin embargo, yo apelo a que haya cambios a nivel de las escuelas, a nivel de los centros que son preuniversitarios. Porque yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, don Ponserrate, pero cuando el individuo ya está a 18 años, que es más o menos la edad promedio en la que ellos van entrando a las universidades, aunque hay chicos muy adelantados que pueden entrar antes, incluso de 16, yo he visto muchachitos con cédula de menor que se inscriben en las universidades porque han adelantado mucho en sus escuelas. Aún sea así, ya cuando un joven llega a la universidad, pues ya tiene un carácter, ya tiene una estructura, ya tiene ciertas características de su personalidad que se forman generalmente por la formación de hogar y por cómo ha sido el centro donde ha estudiado. Por eso nosotros podemos diferenciar en ocasiones claramente nuestros mejores estudiantes y uno dice, ¿de qué centro educativo vienes? ¿Y tus padres? Son dos cosas que son muy importantes en la formación.
Y entonces, cuando yo veo estos temas, yo digo, qué falta de una educación de base importante que recuerde la más importante, lo más interesante que es la familia, que es la gente, que es la convivencia. Y eso nos está haciendo falta. Y me atrevería a decir que habían varias asignaturas, yo no sé si usted recuerda, pero había educación para el hogar, que se daba en las escuelas, y también se daba moral y cívica. Se hablaba mucho y era tema los valores, pero bueno, como eso se ha ido olvidando, pues la cosa se ha dejado que surja como sola. Y eso, en un país, no se puede dejar que la formación más importante, que es la formación que te hace ser mejor persona, surja de forma Espontánea. eso hay que planificarlo y hay que introducirse en los programas de estudio. Y me parece que en nuestro país está haciendo falta urgentemente que sean intervenidos los programas de estudio para incluirle cada vez más estos temas que traten el ser humano, donde no solamente aprendamos las asignaturas básicas que tienen que ver con nuestra formación intelectual. Somos un individuo integral, aunque de la misma forma hay que integrarle esos valores. Tenemos que programar esos valores. Y esas programaciones, así como en las computadoras, se le instalan software para que las computadoras realicen determinadas funciones. De la misma forma hay que instalar esos programas y capacitar a nuestros docentes con la importancia que tiene la formación de un nuevo ser humano, más caritativo, más comprensivo, más tolerante. Que eso nos está haciendo mucha falta. Totalmente de acuerdo con usted, maestra Paula Xiomara Méndez. Y es lo siguiente, recuerdo que en la educación básica, las sociedades de padres y amigos de la escuela se involucraba junto con los maestros y las maestras en la educación y le inculcaban a sus bebés, a sus niños pequeños en básica, que sus maestros eran la prolongación de ellos en la escuela, es decir, que eran un segundo padre, una segunda madre en la escuela. Eso se ha ido perdiendo también, maestra Paula Xiomara, don Alfonso Torres Ulloa. Se ha ido perdiendo eso y las sociedades de padres y amigos de la escuela están más para fiscalizar la labor de los profesores en la actualidad que para involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, también se ha perdido que las sociedades de padres y amigos de la escuela se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso también se ha perdido. Y aunque persisten las sociedades de padres y amigos de la escuela, están más bien como jueces de los maestros y las maestras a favor de sus hijos y como quien dice en contra de lo que pudieran hacer o decir los maestros en las escuelas de sus hijos. Incluso he visto en algunas escuelas que han ido los padres a agredir docentes porque le han regañado a sus hijos o porque le han puesto una mala nota a sus hijos por una inconducta dentro del centro escolar. Adelante, don Alfonso. Muchas gracias a los dos por estar ahí, por sus comentarios. Es tiempo de ir a una pausa. Tenemos un invitado especial para los últimos segmentos, el maestro Dionisio Hernández, poeta y un académico de fuste. Vamos a la pausa, Natanael. Retornamos con don Ponserrate. Maestra, sigue invitada con nosotros acá. Pausamos. Gracias. Regresamos.